Buen día a todos, feliz sábado. Bienvenidos a la casa del Señor. Como bien decía Ana Paula, esta es una meditación que ha sido preparada con tiempo, con bastante antelación. Antes de hacer la meditación en sí, yo quiero mostrarles algo. Y esto va en especial para los chicos de multimedia. Es muy importante el trabajo que ustedes hacen y es muy importante que esté saliendo el sermón de la Iglesia de Olivos los sábados a la mañana. Nosotros muchas veces no podemos ir a la iglesia, no tenemos iglesia. Nosotros estamos aquí, en Eduardo O'Brien. Es una localidad que está entre Bragado y Junín. Para venir aquí tenemos que hacer un tramo por la ruta 46 y después tomar la ruta 5, Alberti, Chivilcoy, Suipacha, Mercedes, Luján y entrar por acceso oeste a Buenos Aires. La iglesia más cercana que tenemos es la de Bragado, está a 45 kilómetros. Y hay sábados en los que no podemos ir a la iglesia, pero estamos con todos ustedes. Así que muchas gracias por el trabajo que ustedes hacen, chicos, porque es realmente de bendición. Y quiero decirles que en este momento, por ejemplo, hay gente escuchando y viendo el mensaje que vamos a dar desde Puerto Madryn y desde otros lugares de aquí de la provincia de Buenos Aires también. Así que quiero decirles y animarlos y alentarlos para que esto que hacen se siga haciendo. Son muy pocas las iglesias que están transmitiendo en sábado el sermón en vivo y esto es muy importante. Les contaba Ana Paula que no estamos más aquí en Buenos Aires, estamos aquí en esta localidad. Ahora en septiembre va a ser 3 años que estamos viviendo allí. La vida cambió mucho, ¿sí? Hemos aprendido a vivir de forma diferente y a relacionarnos con gente que tiene una actitud mucho más abierta. La gente es mucho más simple, más sencilla, es muy agradable, ustedes también son agradables, pero aquí yo viví 42 años en Buenos Aires, todos nos retraemos y todos buscamos protegernos, resguardarnos, ¿sí? Es poco el trato que tenemos, allí hay mucho trato. Y además he aprendido a tratar con otro tipo de seres. He aprendido a convivir con algunos bichos, ¿sí? Se me pasaron rápido, quería mostrarles. Esta es Maya, ¿sí? Es esta petiza que ven acá. Un caballo es como un perro grande. Esa es la actitud que toma, es una mascota. Si uno lo sabe tratar, es como una mascota. También la tenemos a Eva. Eva ya tiene 1 año y pico. ¿Por qué le decimos Eva? Porque también teníamos a Adán. Pero entre las cosas que hemos aprendido es que las ovejas son muy delicadas. Son tan delicadas que cuando toman una infección no hay forma de curarla, se mueren. Y Adán, con 1 año de vida y 40 y pico de kilos, se nos murió. Fue una tristeza muy grande y muchísimo dolor. De espalda por hacer el pozo. Se imaginan el tamaño del bicho, cómo me quedó la espalda. Después también hemos criado pavos, no se los recomiendo, es un dolor de cabeza. Los pavos son un dolor de cabeza, es un bicho muy complicado, muy desobediente. También tenemos gallinitas japonesas, ahí tienen un gacho y una gallina, se los presento. Son bichos raros. ¿Y por qué les muestro estos animales? Porque el mensaje que les traigo hoy, el Señor me lo puso en la cabeza en un momento muy especial tratando con uno de estos bichos. Y es por eso que les muestro con quiénes me estoy relacionando para que ustedes puedan comprender más adelante cómo el Señor puso este mensaje en mi cabeza. Había preparado
una parte musical. Bueno, me piden tiempo. Entonces vamos directamente a iniciar con el tema que queremos charlar. El título que le puse, esto es una serie, se me están dando vueltas al revés. Vamos para adelante, a ver si nos hace caso. Ahora sí. El título que le puse es ¿Cómo enfrentas los problemas? Esta es una serie. El anterior se llamaba ¿Cómo tomas las decisiones? Así que a ustedes les tocó la segunda parte de la serie. La primera parte está en internet, en la iglesia de Barceló. Busquen después en la iglesia de Barceló. En tiempos de pandemia lo di allá sentadito en una silla en el medio del campo, vía Zoom. ¿Sí? Hoy puedo hacerlo en forma presencial con ustedes. Para hablar de esto, vamos a comenzar a tener definiciones o a dar definiciones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de algo, cada uno de nosotros tiene un universo de símbolos en su cabeza que hace que entendamos las cosas según nuestra experiencia anterior. El universo de símbolos que nosotros tenemos hace que, por ejemplo, cuando yo diga cocina, en la cabeza de cada uno de ustedes y en la mía se formó una imagen. Cuando yo dije la palabra cocina, yo les cuento la que se me formó a mí. 2 mesadas, azulejos verde aguamarina con medias cañas negras, la cocina marca Sirena, la campana marca Volcán, la piletita con su canilla de bronce para lavar los platos, la mesa con el hule sobre el cual no se podía cortar con cuchillo, era pecado venial porque se rompía, se cortaba el hule, y el aparadorcito gris y verde con las copas, los platos y las tazas. Seguramente ninguno de ustedes tiene esa imagen en su cabeza de lo que es cocina, pero ahora pudieron entender la cocina que yo estaba mirando cuando dije cocina, ¿verdad? Entonces es importante, que nosotros manejemos el mismo lenguaje cuando vamos a hablar de un tema para que podamos comprender exactamente qué mensaje es el que queremos transmitir. Dijimos cómo enfrenta los problemas. Y cuando hablamos de la palabra problema, ya seguramente en su cabeza se generaron un montón de ideas. ¿Qué nos dice el diccionario acerca de qué es un problema? Un problema es una cuestión que se trata de aclarar, un enredo, una confusión o una maraña. Y ya seguramente en la cabeza de algunos de ustedes, cuando dije problema, estoy metido en tal enredo. Y esta maraña que tengo que resolver. O alguien que está cursando matemáticas estaba pensando en derivadas, integrales y todas esas cosas raras con las cuales nos torturan los profesores de matemáticas, ¿verdad? La segunda definición que puede existir es una proposición o dificultad de resolución dudosa. Estoy metido en este entuerto y no sé si se va a poder resolver. ¿Cuál puede ser el origen del problema? Y el origen puede ser autogestionado. ¿Entendemos lo que quiero decir? Lo generé yo el problema. Me metí yo en problemas. O de origen externo, gestionado por terceros. Esto es cuando nosotros solemos decir la ley de rebote. ¿Sí? No estábamos en eso, pero caímos en ese problema. Nos tocó participar. Y la resolución del problema puede ser posible o imposible. Porque no todos los problemas se pueden resolver. Hay cuestiones en la vida que vamos a tener que aceptar que son así, que vamos a tener que poner todo nuestro esfuerzo y todas nuestras ganas y toda nuestra voluntad y toda nuestra fe para soportar y tolerar lo que nosotros no podemos cambiar. ¿Qué premisas vamos a tener o tomar para hablar sobre este tema? En primer lugar, vamos a usar la palabra de Dios, porque vamos a usar ejemplos de la vida de personas de la Biblia, Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Mamás, papás, maestros de escuela sabática.
La Biblia no es una fábula, es un libro de historia, entre otras cosas, además de ser la palabra de Dios, que nos cuenta, nos relata la vida de personas, no de personajes. Persona es un individuo de la especie humana real. Personajes en la Biblia también hay. El hijo pródigo, el rico y Lázaro, la mujer que perdió la moneda. Pero el resto son personas que vivieron sobre esta tierra y sobre las cuales se nos dan muchos datos: quién era el papá, quién era la mamá, en qué lugar vivía, en qué época vivía, entre qué año y qué año del reinado de quién y de cuál. Personas. Porque según Romanos 15:4, y me gustó esta versión, la traducción al lenguaje actual, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Por eso la premisa es que nosotros vamos a contar y revisar las historias de algunos. Hay miles de personas de las cuales nos cuenta la Biblia su vida. Algunas personas que tuvieron problemas graves, muy graves algunos. Y cómo se enfrentaron a esos problemas y cuáles fueron las consecuencias de su toma de decisiones. Porque todo lo que está escrito en la Biblia está para enseñarnos. Si ya otro pasó por la misma circunstancia en la que yo estoy pasando, tengo una ventaja. Aquí conozco a pocas personas, muy pocas. Entonces nadie puede decir, este vino a hablar para mí. Sabe lo que estoy pasando y me la vino a... No, por favor, no. El Señor conoce la vida de cada uno de ustedes. Y el Señor guió la vida de cada una de las personas sobre las cuales escribió en la palabra de Dios. Y ese relato es el que nos permite a nosotros, si estamos pasando por una circunstancia similar o exactamente la misma, ver cómo reaccionó esa persona, cómo salió del problema o cómo agravó el problema al tomar sus decisiones. Y eso debiera enseñarnos a nosotros. Si somos inteligentes, podemos aprender. Dicen, nadie aprende por experiencia ajena. Pero si el Señor impresiona tu corazón leyendo lo que hizo alguna de las personas que están relatadas su vida en la Biblia, entonces, si estás en el mismo problema y esa persona tomó una decisión desacertada, no vas a meter la pata en el mismo pozo. Se supone que somos inteligentes. Y si esa persona tomó una decisión acertada y resolvió el problema, entonces lo vamos a imitar, porque por ahí va el camino, por ahí va la cosa, ¿se entiende? Hagan así con la cabeza, o así. A ver, ¿se entiende? ¿Se entendió hasta acá? Perfecto, genial. Decíamos personas, no personajes. El personaje es cada uno de los seres imaginarios que figuran en una fábula, obra literaria, teatral o cinematográfica. Y vuelvo a abrir el paréntesis. ¿Por qué le decía a los papás, a las mamás y a las maestras de escuela sabática, hablemos de personas y no de personajes? ¿Saben? Nuestra psiquis es un sistema operativo espectacular. Nuestro creador lo configuró allá en la creación. Pero ¿saben? Mientras él estaba escribiendo el código de nuestro sistema operativo, hay alguien que estaba viendo toda la creación y que es el enemigo de todos los seres humanos, ¿sí? El diablo, que vio cómo se escribía ese código. Y sabe exactamente cómo meter un virus para arruinar ese sistema operativo, que es tu cabeza, tu mente, tu ser. Cuando nosotros le enseñamos a los niños historias de personajes, son historias ficticias, son fábulas. Y en esa mente queda impresionada la idea que lo que dice la Biblia es una fábula, es un cuento. Y cuando de adulto tenga que tomar decisiones, le va a costar mucho poner su fe plenamente en la palabra de Dios,
porque su primera impresión, ya está el virus, el ransomware ahí trabajando, es que la palabra de Dios es una fábula. Pero si nosotros le hablamos a nuestros niños de personas reales, un papá, una mamá, un joven, que fue vendido por sus hermanos, que le tenían envidia y que fue a parar preso, y que después el Señor lo sacó de la cárcel por milagros, conocemos la historia, ¿no? Estamos hablando de José. Allí, en esa mente, va a quedar impresionada la historia de alguien que fue fiel a Dios en cada uno de sus pasos. ¿Y cuál fue el desenlace de su vida? Gobernador de Egipto, segundo después de Faraón, del imperio más poderoso de la tierra en ese momento. Vamos entonces, ahora sí, a una definición más. Cuando nosotros hablamos del carácter de una persona, a veces confundimos carácter y temperamento. Yo no soy psicólogo. Estudié esto, a mí me lo explicó un psicólogo, y voy a tratar de transmitirles a ustedes esto para que lo comprendan también. El temperamento es la predisposición emocional congénita, lo traemos de fábrica. Es como la BIOS. ¿Vieron cuando uno prende la máquina, la PC? Dice Asus, o dice Intel, o dice Acer, o dice Mac, iOS, o dice Linux, Ubuntu. Eso es el BIOS, lo que está fijo en la memoria de la máquina. El temperamento nosotros lo traemos cuando nacemos, la manera básica como un individuo se enfrenta y reacciona ante una situación determinada. Y cada uno de nosotros trae un temperamento diferente. Lo hemos visto los que somos padres. Un hijo, ya desde bebé, muestra un temperamento, una forma de ser, un carácter. Nosotros decimos carácter, pero eso es el temperamento, lo que venía impregnado en su psiquis de fábrica. El carácter es otra cosa, ahora vamos a ver qué es el carácter. Voy a poner un ejemplo. Perdón, hijo, que te tome de ejemplo. Mi hijo Leonardo, yo de entrada supe que tenía un temperamento, ahora vamos a ver cuál es el tipo, sanguíneo. Un calentón, como decimos nosotros. Se pasaba de rosca. Había que lavarle la cara con agua fresquita para que frenara. Con los años, con la edad, fue trabajando su carácter y es un señor al que no se le ve ese temperamento. Salvo cuando juega Arsenal y va perdiendo, ¿no? Ahí se complica. Temperamentos puede haber. Era para adelante, no para atrás. Sanguíneo, melancólico, flemático o colérico. No los vamos a definir, ¿eh? Esto no es una clase de psicología. Pero esa es la forma en la que puede venir tu psiquis armada cuando naciste. Lo que te trae es default, ¿sí? La predisposición emocional. El carácter es otra cosa. Son las cualidades y valores adquiridos. Y eso requiere de un desarrollo y de una formación, o sea, de un trabajo de la persona sobre ese temperamento que trajo de fábrica. Nosotros a veces decimos, cuidado con ese que tiene un carácter terrible. Le decís y enseguida salta como leche hervida. En realidad esa persona no tiene carácter. Solamente responde a su temperamento. No desarrolló su carácter. No trabajó sobre él para poder ser una persona aplomada, serena, tranquila. Muy proactiva seguramente, pero con raciocinio. Esto quería pasarles también para que ustedes lo tengan en cuenta del comentario bíblico. Dice, hace una gran diferencia el material que se usa en la edificación del carácter. ¿Sí? El largamente esperado día de Dios pronto probará la obra de cada hombre. La obra de cada uno se hará manifiesta por el fuego, según dice Corintios 3:13. Como dicen en el campo, en la cancha se ven los pingos. Cuando estás metido en el medio de un problema, ahí se revela tu verdadero carácter. Y si has estado trabajando en él,
si has estado generando las condiciones para poder dominar tu temperamento, o si sos una persona que es llevada y arrastrada por sus emociones. Así como el fuego revela la diferencia entre el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno y la hojarasca, así también el día del juicio pondrá a prueba los caracteres, mostrando la diferencia entre los caracteres formados a la semejanza de Cristo y los que son formados a semejanza del corazón egoísta. Todo egoísmo, toda falsa religión aparecerán entonces tal como son. Comentario bíblico adventista, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? Es necesario trabajar en la formación del carácter para gobernar el temperamento y poder llegar a ser así la persona que Dios espera que seamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo único que va a ser trasladado al cielo cuando el Señor pronto venga a la nube con sus ángeles gloriosos en su gloriosa venida de cada uno de nosotros? ¿Qué va a ser trasladado al cielo? Solo el carácter. Quienes somos, quienes hemos sido formados o quienes hemos formado aquí adentro. Seguramente las características físicas las vamos a mantener para reconocernos, pero el Señor nos dará un cuerpo totalmente nuevo. Lo único que va a seguir igual va a ser nuestro carácter. Y si no hemos trabajado en él, lo único que va a aparecer en el cielo es un temperamental. Y no creo que se sienta muy cómodo en el cielo alguien temperamental, ya sea sanguíneo, melancólico, flemático, colérico. ¿Sí? Vamos entonces, ahora sí, a ver los ejemplos bíblicos. Y vamos a comenzar por el principio. ¿Sí? Vamos a comenzar por el primero que se metió en problemas. ¿Quién fue el primero que se metió en problemas? Adán. Adán fue el primero en meterse en problemas. Génesis 3. Vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra de Dios. Y en Génesis capítulo 3 vamos a leer del versículo 8 al 12. A mí me gustaría que ayuden, que podamos compartir. No sé si es pedirle mucho a la gente de técnica que acerquen el micrófono para que pueda leer a alguien, así no escuchan solamente mi voz, y quienes están en sus hogares pueden también escuchar lo que se lee aquí. ¿Quién quiere leer, por favor, Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 12? Allí nos relata lo que hizo Adán luego de meterse en problemas, ¿sí? Porque se metió solito en problemas. Vamos a proveer de energía al micrófono. Y entonces, ahora sí. Ahora sí, Carlos, ¿verdad? Carlos. No hay caso. Se nos reveló la técnica. Ahora sí. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él le respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Primera reacción ante un problema. No fui yo, mi señora hizo la fiesta, yo pasaba por ahí y me saqué la foto. No vamos a hablar de política, pero ya saben de quién estoy hablando. No fui yo no soy corrupto, mi secretaria debe haber firmado alguna cosa. 6.000 años y la misma actitud. Una forma de enfrentar el problema suele ser eludirlo. Y eso fue lo que hizo Adán. Eludió el problema. Significa evitar con astucia una dificultad o una obligación. La astucia, pregunto, ¿es una virtud o es un defecto? Mas la serpiente era astuta más que todos los animales. ¿Quién? ¿La serpiente o Satanás era el astuto? Saben, la astucia es un terrible
horrible defecto de carácter. Es una de las características del diablo. Sin embargo, nosotros en nuestra sociedad hasta pareciera que le rendimos culto a la astucia. Uy, es un pillo, la tiene clarísima. Mirá cómo se escapó, mirá cómo evadió. Mirá dónde tenía metida la fortuna y nadie se enteró. Mirá dónde tenía una propiedad y no la había declarado, no pagó impuestos por eso. Es un pillo, es un vivo, es astuto. Parece que Adán aprendió rápido esas cosas, ¿sí? El que actúa de esta manera transfiere la culpa o los motivos a un tercero. Decía mi mamá, y era algo que ella aborrecía, es aquel famoso que tira la piedra y esconde la mano. Genera el problema, ¿sí? Yo no fui. Habrá sido otro, es él o ella. Yo no fui. ¿Alguna vez en tu vida te pasó esto? ¿Te encontraste acorralado por un problema y tomaste el mismo camino? Lo hizo Adán, de entrada nomás. No sos el único, no sos la única, quédate tranquila. Pero no es evidentemente la mejor forma de solucionar las cosas. Porque Adán tuvo que reconocer después ante Dios su falta y tuvo que escuchar de Dios la sentencia que era separado del huerto del Edén y que perdía la condición de eternidad en su vida. Iba a aparecer sobre la humanidad la muerte. Vamos a otro ejemplo. No todos son malos, ¿eh? Vamos a ver la vida de Jacob. Yo lo titulé parte 1 y Jacob parte 2. Y van a entender después por qué. Vamos a Génesis capítulo 27 y 28. No vamos a leer toda la historia, ¿sí? Pero vamos a repasar un poquitito cómo fue la vida de Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? Era mellizo. Mellizo con Esaú. Interesante, no eran gemelos. ¿Y por qué deducimos que no eran gemelos? Porque Esaú era como yo, que tiene un pullover debajo de la camiseta y de la camisa. Pero Jacob era lampiño. Y para que entendamos un poco las cuestiones de la época, el hijo primogénito recibía de su padre la administración de los bienes de toda la familia, además de la obligación de cuidarlo a él y a la madre cuando fueran viejitos. No había sistema de jubilación, no existía el ANSES, ¿sí? Entonces, esa era la función del hijo primogénito. Era una bendición especial y tenía autoridad especial sobre el resto de la familia. Por lo tanto, recibir la primogenitura era importantísimo. Era prácticamente recibir el bastón de mando para seguir adelante con la familia. Y Jacob, que había salido segundo, porque venía agarrado del talón de su hermano, quiso eso para sí. Conocemos la historia. Les pongo aquí la referencia para que ustedes en sus casas, después esta tarde, puedan leer tranquilos esta historia, los que no la conocían, y entenderla en plenitud como es. Está en Génesis, capítulo 27 y capítulo 28. ¿Qué hizo Jacob? En connivencia con la mamá, armó un ardid. Al padre le encantaban los guisados de Esaú porque Esaú salía a cazar y traía, vamos a decir, una liebre. Y hacía un guiso, una maravilla, espectacular. Y entonces llegó el momento en que ya muy viejito Isaac, y ya sin vista, necesitaba traspasar la bendición, dar la primogenitura. Jacob con su mamá hicieron todo un engaño, un ardid, él se puso una piel de oveja para que pareciera peludo, trató de impostar la voz para parecerse a la voz de su hermano, hizo el guiso, se lo llevó a su padre, le dijo, acá estoy, qué rápido que volviste de la cacería, no, el Señor me bendijo, fíjense cuántas cosas, cuánta trama armada para meterse en un problema enorme. Y logró que el padre se convenciera, creyera, y le diera la primogenitura a él. ¿Qué pasó con el hermano?
yo a este lo mato. Yo a este lo mato. Me sacó lo más importante de mi vida. Yo a este lo mato. ¿Y qué tuvo que hacer Jacob? Tuvo que huir. Y rápido. Porque el hermano era cazador y sabía usar muy bien las armas. Y se fue lejos, lejísimo, a una tierra en la que el hermano no pudiera buscarla. Allí se casó. Le tocó de suegro un tipo bastante pillo, como decimos nosotros, porque a él le gustaba la hija menor y cuando fue a casarse se la disfrazó a la mayor y le dijo, acá la tenés. Cuando se dio cuenta, 7 años había trabajado por ella, tuvo que trabajar 7 años más para tener la segunda. Eran costumbres de la época, no es algo que se recomiende ahora. Yo les cuento lo que nos relata la Biblia. Hay veces que hay gente que nos dice, pero esa es la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios te dice que hay poligamia, que hubo asesinatos, que hubo homicidios, que hubo de todo. Porque las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Para que veamos lo que se hace bien y lo que no se hace bien. Porque si damos lineamientos generales por el tema del universo simbólico, cada cual va a entender lo que quiere o lo que su experiencia anterior le marcó. Y va a decir, no, pero esto está bien, no está tan mal, porque entra más o menos dentro de la norma, lo metemos así medio de prepo y entra. Pero con estos ejemplos que se nos dan de la vida de otras personas, no pueden quedarnos dudas acerca de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que te va a llevar por el camino sencillo de la vida y lo que te va a llevar por el camino lleno de problemas de la vida. ¿Qué pasó con Jacob? El pillo del suegro lo hizo trabajar 14 años, seguimos resumiendo, y le cambió 10 veces el salario. Hasta que Jacob se hartó y dijo, yo me vuelvo para mi casa, me vuelvo para mi familia, me vuelvo para donde están los míos. Se volvía con una familia formada, con hijos, con empleados, con criados. ¿Saben lo que era un criado? Porque, ¿saben? A veces nosotros pensamos que criado es un siervo. Un criado no es un siervo. Un criado es un hijo adoptado. Esas costumbres han perdurado hasta nuestra época en lugares muy humildes en el norte. Mi suegra, por ejemplo, la mamá de mi señora, fue criada. Eran 14 hermanos de una familia humilde. La madre no la podía mantener. ¿Qué le dijo? A su hermana y a su cuñado, que no tenían hijos, criámela. Eso es un criado. Jacob tenía hasta hijos postizos, hijos adoptados. Tenía muchísimas ovejas. Y con todo eso, emprende el regreso a la casa, a la familia donde estaba Esaú, que había dicho, y Esaú se entera. Y fue con 400 amigos para hacerle una fiestita de bienvenida. ¿Es así? Esaú fue con 400 guerreros para no dejar vivo ni una persona, ni un niño, ni un animal de lo que venía. Nos puede parecer una salvajada, pero tratemos de ponernos en la cabeza de las personas de esa época. Eran cómo se resolvían las cuestiones. Y Jacob va llegando a la casa de su hermano y tiene que armar una estrategia para llegar. Tuvo que pensar cómo resolvía ese problema que había generado dentro de su familia hace tantos años atrás. Y yo te pregunto, porque esto es muy común, ¿hay algún problema dentro de tu familia que por ahí no lo generaste vos, lo generó otra persona, por el cual hay enemistad entre los miembros de la familia? Pasa en todos lados. Y más si hay alguna herencia de por medio o algo que repartir cuando alguien ya partió. Sabemos y hemos visto, todo podemos relatar, cuestiones hasta deshonrosas
en pleno velorio peleándose los hijos. No, los platos son para mí, las copas que eran del casamiento de mamá, y ni hablar si de esas cajitas cuadradas que tiene una llave y un dial que se gira, ¿no? Y que tiene cosas de valor ahí adentro. Se sacan los ojos, decimos literalmente, ¿o no? Les cuento algo muy chiquitito. Cuando fallecieron mis papás, nosotros ni sabíamos dónde estaba la escritura de la casa. Cuando la encontramos, somos 3 hermanos, la que estaba viviendo en Olavarría, que es donde éramos naturales nosotros, era mi hermana menor. Y los 2 hermanos estábamos, yo acá en Buenos Aires y mi hermana mayor en Puerto Madryn. Y dijimos, bueno, no podemos hacernos cargo de esa casa, va a haber que venderla. Pero no vamos a andar viajando, es un dolor de cabeza. Firmamos un poder a nombre de mi hermana, toma, encárgate, vendela y repartí. La gente de la inmobiliaria no entendía nada. Le decía a mi hermana, ¿pero esa confianza te tienen tus hermanos? Pero y claro, le decía ella, es natural si somos hermanos. Claro, el hombre de la inmobiliaria estaba acostumbrado a otro tipo de situaciones, en la que se sacaban los ojos por unos platos, unas tazas y unas copas, ni que hablar por una propiedad. Conozco una familia que tiene en este momento más de 80 integrantes, desparramados por todo el mundo, que están discutiendo por una casa acá en Saavedra que no se puede vender porque no se ponen todos de acuerdo. Al final va a recibir una amiguita chiquitita así cada uno, pero aún así se matan entre todos, mientras una de las primas, que fue la que se apioló, la pilla, es la que está viviendo ahí dentro de esa casa de arriba. Problemas dentro de nuestra familia. Lo generaste vos, lo generó otro, no importa. Resolvelo. Jacob había generado un problema que no se podía resolver. Su hermano venía con 400 personas a hacer un estrago. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer Jacob frente a ese terrible problema que ahora llegaba al momento de su definición? Vamos a leer, por favor. Alguien que lea Génesis 33, del 1 al 4. ¿Quién se ofrece? Génesis 33, del 1 al 4. ¿Alguna voz femenina por ahí? De repente ya hubo una masculina. Bueno, otra masculina. ¿Le da igual? Por más que... Sí, por favor. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel, sus 2 esposas y sus 2 esposas esclavas. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos. Después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano... Hasta ahí. ¿Qué hizo Jacob? No, pará porque sigue, pero te quiero parar. Discúlpame, te quiero parar, ¿por qué? ¿Qué hizo Jacob? Antes se había escapado. Ahora tuvo que pensar en cómo resolver el problema. Armó comitivas, hizo que llegaran primero, hizo que su hermano viera la familia que él había formado. Y entonces, ¿qué pasó cuando él llegó al final y se acercó a su hermano? Por favor, ¿cómo sigue el relato? Se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. ¿Y qué pasó? Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Venía para liquidarlo. Se abrazaron, se besaron y lloraron. ¿Saben una cosa? No hay lágrimas más dulces que las lágrimas de felicidad. Y las lágrimas que vertieron Jacob y Esaú eran lágrimas dulces. Porque esos que estuvieron juntos en el vientre, que compartieron algo tan íntimo, volvían a poder juntarse. Si hay un problema dentro de tu familia, no esperes que sea tarde para resolverlo. Resolvelo. Lo hayas generado vos o lo haya generado otro. A veces decimos cosas porque estamos convencidos, porque nos parece o porque se nos pasó o porque somos así, que otras personas la hieren profundamente.
A veces lastimamos mucho a los que nos quieren porque son con quienes tenemos más confianza. Y hasta nos damos hasta a veces el lujo de decir, más vale tenerte lejos porque te conozco como sos. ¿Saben? La vida es demasiado efímera. Pasa demasiado rápido. En el mes de agosto del año pasado, yo la vi pasar así delante mío. Subí con un serrucho a un árbol a podar una rama. Estaba solo. Y desde 3,5 metros, de espaldas al piso. Deben haber sido 40, 50 segundos. Para mí fue una eternidad. No podía respirar. Colapsaron mis pulmones. Después la tomografía diría que tengo 3 costillas fracturadas, más 2, 5, pero gracias al ángel guardián que se puso debajo mío y que lo debo haber dejado todo amoratado, pobrecito, no hubo ningún daño más, no hubo ningún daño mayor. Pero en esos 50 segundos, que para mí fueron una eternidad, en las que no podía tomar aire porque habían colapsado los pulmones y no podía llamar a mi señora para decirle, llamá a la ambulancia. No saben todas las cosas que pasaron por mi cabeza. Porque la vi venir y dije, este es el fin. Y una de las cosas que pensé, que me dio muchísima rabia, y gracias a eso tuve la fortaleza de levantarme, fue, así no, por lo menos que sea con estilo. Van a estar todos parados al lado del cajón diciendo, pobre hombre, se cayó de un árbol. Mira qué tonto. Por lo menos que diga, no sé, se le plantó el motor del avión en una zona en la que no podía tirar una emergencia, hizo lo mejor que pudo, pero igual se estrelló. Que sea con estilo. Y pude levantarme, el Señor me levantó. Y gracias a su poder y su fuerza estoy hoy hablando con ustedes. Tuve 2 meses clavado, todo, desde acá hasta acá, todo vendado, con faja, clavadito entre almohadones sin poder moverme. Pero aquí estoy. Solucionemos los problemas familiares. ¿Los hayamos creado nosotros o los haya generado otro? Porque eso sana y cura. ¿No es así, Rafa? No vamos a dar testimonios en esta mañana, pero después le pueden preguntar a Rafael lo que significa solucionar y la bendición que trae solucionar un problema familiar acarreado de años por algo que se dijo o se hizo. Dios espera que podamos tener el carácter lo suficientemente templado como para reconocer nuestros errores, llegarnos a ese familiar y poder vivir la misma experiencia de Jacob y Esaú, que se abrazaron y se besaron llorando de felicidad, porque no hizo falta palabras. Los dos entendieron que era una locura lo que estaba pasando entre ellos, que no podía un hermano ir con 400 hombres a exterminar al otro y a su familia. En la fecha actual no va a pasar eso, pero ¿por qué dejar de hablarte por el resto de tu vida con alguien cuando podés solucionarlo? Jacob lo pudo solucionar porque Jacob tuvo la posibilidad o la capacidad, me parece que se nos emperró el sistema. Bueno, ahí decía arrepentimiento, humillación y perdón. Vamos al siguiente. El siguiente relato que vamos a ver es el de Esther. Todos lo conocemos, el relato de Esther. Una jovencita arrancada de su familia que formaba parte del pueblo de Israel, que estaba cautivo, ¿sí?, en el imperio asirio, y llevada como reina, formaba parte del harén del rey. ¿Por qué digo jovencita? Porque los reyes no eran ningunos tontos. No iban a elegir mujeres de edad avanzada para que fueran sus reinas consortes. Elegían las mejores jovencitas del reino o las que estaban allí. Y allí estaba Esther, que tuvo que vivir un problema que no había generado ella.
que lo había generado el otro. La ligó de rebote. El primer ministro del rey de Asiria, un tipo con muchas aspiraciones, se le había creído de más, entraba al palacio y había que, señor. Pero en la entrada del palacio estaba el tío de Esther, que formaba parte del servicio secreto ahí del rey, ¿sí? Porque la Biblia no cuenta y el relato nos cuenta que había habido un problema y había habido dos que querían matar al rey y él fue y avisó enseguida y entonces se salvó la vida del rey. Formaba parte del servicio secreto, de la CIDE, digamos, ahí, del servicio de inteligencia del rey. Y este hombre era judío y él solo se inclinaba ante Dios. Y este muchacho Amán, con todas sus pretensiones, se sintió ofendido en su orgullo. ¿Cómo no me va a saludar este extranjero que encima es esclavo en esta tierra? ¿Cómo me va a faltar el respeto de esta manera? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer que los cuelguen a todos. ¡A todos! Y se fue a la casa y construyó una horca de 9 metros de altura. Ahí va a ir este tal Mardoqueo, va a estar colgadito ahí. Para que sirva de ejemplo, ahí lo vean todos colgados allá arriba, que vean lo que pasa con aquel que me falta el respeto y a mí no se inclina para saludarme. Terrible problema. Porque no solamente estaba en peligro la vida de Esther, la de Mardoqueo, sino la de toda una nación. ¿Y qué fue lo que le dijo Mardoqueo a Esther? Mirá, acá la única que puede solucionar algo sos vos. Conocemos el relato. Él le dice, vas a tener que entrar y hablar con el rey. Porque si no, vamos a estar todos muertos. Tenemos que encontrar la forma. Y la jovencita, la chica jovencita, Esther, dio muestras que había estado trabajando y mucho en la formación de su carácter. Porque esta chica armó un plan, una forma de hacer las cosas. Una serie de banquetes en los que invitó al rey y a todas las personas importantes para que pudieran, de esa manera, ella comunicarle lo que pasaba y pedirle misericordia. Pero no era fácil entrar al rey. ¿Saben? Vamos a las costumbres de esa época. ¿Se acuerdan qué le pasó a Juan el Bautista? ¿Cómo terminó Juan el Bautista? Su cabeza en un plato. Esa costumbre venía de antes, de bastante antes. En esa época, si el rey se levantaba de mal humor porque por ahí de repente Sportivo Susa había perdido, que era su equipo, había perdido contra el Asiria General, el primero que se le cruzaba por adelante, venga para acá, la cabeza. Así de tirano eran los reyes en ese momento. Y nosotros nos quejamos por ahí porque en el sistema actual, por ahí de repente alguno de nuestros dirigentes tiene algún arranque. Quisiera vernos a nosotros viviendo en esa época, a ver si íbamos a ser tan melindrosos con el rey y con su círculo íntimo, incluyéndolo a Amán en este caso. ¿Dónde demuestra Esther cómo había formado su carácter? Vamos a leer el relato. Vamos al libro de Esther, capítulo 4, versículos de 12 al 15. ¿Qué nos cuenta allí el relato? A ver quién quiere leer. Ahora sí, a ver si se anima una voz femenina. Está Nehemías, Esther y después viene el libro de Job. Por si nos olvidamos ya de cómo se usa un libro, porque estamos mucho con la pantallita y cuesta acostumbrarse al libro de nuevo, ¿sí? Bien, vamos a escuchar entonces el relato. Esther 4, del 12 al 15. Atac fue y le dio mensaje de Esther a Mardoqueo. Entonces Mardoqueo le mandó a decir: ¿piensas porque estás en el palacio escaparás cuando los otros judíos sean muertos? Si callas en un tiempo como este,
Dios salvará a los judíos de alguna u otra manera, pero tú y tu familia morirán. Y quién sabe si no es para ayudar a tu pueblo en un momento como este que has llegado a ser reina. Entonces Ester envió a decir a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos de Susa y pídeles que ayunen por mí. Diles que no coman ni beban durante 3 días con sus noches. Yo y mis sirvientas haremos lo mismo. Luego, aunque está estrictamente prohibido, me presentaré ante el rey. Si he de morir, que muera. Gracias. Leído así por arriba, si uno lo lee de primera lectura, dice, pero era una loquita bárbara Ester. Y bueno, y si muero, que muera. No dice eso el relato. Ester había trabajado concienzudamente en un plan y le pidió a su pueblo que orara por ella, porque tenía que desarrollar ese plan, aunque corría el riesgo de morir. Eso es carácter. Seguramente Ester tenía ya en su formato, dijimos que era un problema generado por terceros, una amenaza de muerte segura, y lo enfrentó con fe y valentía. Seguramente en el formato de la psiquis de Ester existía alguna de las 4 características que nosotros vimos, pero ella había trabajado sobre su carácter y pudo hacer esto siendo una jovencita. Pudo resolver este problema, que era un problema de muerte. Vamos al siguiente. Gedeón. ¿Se acuerdan del relato de Gedeón? Dios le dijo, tenés que liberar. Era un problema bárbaro. Estaban continuamente asediados por otra nación. Sembraban, plantaban, salía todo en orden y se quedaban sin nada. Dios le dice que él iba a tener que salir a combatirlos. Pero ¿cuál fue la respuesta de Gedeón? No nos vamos a poner a leer porque si no se va a hacer muy largo. ¿Se acuerdan la respuesta de Gedeón? Mira, Señor, yo no sé si esto es lo que tengo que hacer yo. Después anoten los versículos y después se los leen. Está allí en Jueces, capítulo 6. Pero vamos a hacer una cosa. Yo pongo un vellón, si se humedece, significa que vos me hablaste. ¿Qué hizo Gedeón con el problema? Procrastinación. Lo pateó para adelante. Cuando te encontrás con un problema en tu vida, ¿lo pateás para adelante? Hubo personas que lo hicieron. Y el Señor nos cuenta qué fue lo que pasó. Después Gedeón tuvo que pasar por un proceso muy complicado en el que tuvo que poner todo de sí para con 300 vencer un ejército de 100.000 personas. No él, sino Dios, pero él tuvo que ser el instrumento. No fue fácil para la vida de Gedeón. Y vamos al ejemplo de David. Este lo vamos a pasar rápido también. ¿Se acuerdan qué pasó con David? David se buscó el problema. Acá no le cayó de arriba, se lo buscó él. En vez de ir a la guerra, estaba arriba del palacio, paveando después de la siesta, ¿sí? Y vio ahí una señora que se estaba bañando, que no debía estar bañándose donde se estaba bañando, porque ninguno de nosotros se baña desnudo en la terraza de su casa, ¿no? Nos bañamos dentro de una habitación cerrada, un poquitito de pudor. Ya sabemos lo que pasó, la llamó y se encuentra con que esta señora tenía marido. Y tenía un gran problema, porque el marido estaba en la guerra. ¿Cómo se justificaba ese embarazo? Entonces, ¿qué hizo? Fue y le buscó la solución, trató de buscarle la solución. Lo trajo al hombre para que se quedara en la casa, pero el hombre le dijo, no, nosotros estamos batallando, decime qué precisás que yo se lo llevo a los muchachos allá que estamos todos en medio de la guerra. No quiso ir a su casa. Entonces David, al problema, le generó otro problema más grande. Le mandó una carta al general diciéndole, dejalo a este al frente solito, que batalle, retírense todos y que muera. Y ya resolví el problema. Me saqué el problema de encima. ¿Te ha pasado alguna vez en la vida que para tratar de solucionar un problema, tapar un problema, generás uno más grande? Lo hizo David.
¿Y cómo terminó la cuestión? Un día viene el profeta Natán y le dice, agravó el problema, en 2 de Samuel 12, 1 al 7 y 13 se nos cuenta que viene el profeta Natán, le hace un cuentito, una alegoría, David se enoja y dice, esa persona debe morir por lo que ha hecho, y el profeta le dice, vos sos esa persona. Vos sos esa persona. ¿Y cuál fue la reacción de David cuando ya estuvo tan acorralado con el problema que había quedado en evidencia y no podía salirse de esa? Pequé contra Jehová. Pequé contra Dios. ¿Por qué a veces necesitamos ser encerrados hasta el último rincón, hasta el último espacio de la encerrona para reconocer nuestros errores delante de Dios? Si las cosas se pueden resolver de forma diferente. David embarró su vida con un adulterio y un homicidio. Eso le costó que no fuera él el que construyó el templo de Dios, sino su hijo. Cosa que a David le dolió muchísimo. Y por último, vamos a ver a alguien que es muy conocido para nosotros. Ahora sí, vamos a buscar en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Este también es un problema no buscado. Le cayó de arriba. Pedro era sanguíneo. Tan sanguíneo que cuando vinieron a prender a Jesús, sacó la espada y le sacudió al medio al siervo del sumo sacerdote, que era alguien de su guardia, una persona con conocimiento de artes marciales, unos reflejos bárbaros. Corrió la cabeza, le sacó la oreja. Pedro le había tirado a partir al medio, no le había tirado para la oreja, le había tirado al medio. Ese tipo de temperamento, esa persona, se encuentra en el patio mientras están juzgando a Jesús y es confrontado. Un problema que él no buscó. Él quería escuchar a ver qué pasaba en el juicio. ¿Y qué pasó? ¿Quién nos lee, por favor? Mateo 26, 69 y 70. ¿Quién quiere leerlo? Sí, por favor. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. No sé lo que dices. Pero ese mismo Pedro, que se metió en ese problema, que tuvo que hasta maldecir para que le creyeran, después cuando se tuvo que encontrar con Jesús, tuvo que vertir lágrimas de amargura, de mucha amargura. ¿Por qué les decía que para mí es importante haber tenido contacto con los animales? ¿Saben? Aprendí algo de cómo resolvemos los problemas los humanos y cómo los resuelven los animales. Y aprendí con la oveja. Para un animal que expresa como la oveja, que se le acerque a alguien que puede ser un predador significa la muerte. Y se va a defender y va a huir porque piensa que va a perder la vida. Y la primera vez que me pasó esto, descubrí que una oveja cuando está completamente acorralada y piensa que va a morir, se arrodilla. Cuando lo vi la primera vez se me partió el corazón, porque me pasó a mí. La atrapé y se arrodilló. Y en ese instante entendí lo que había estudiado durante 53 años en la palabra de Dios. En ese instante entendí esto. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Nuestro mayor ejemplo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí entendí por qué era el Cordero de Dios. Hasta en su actitud, el Creador del universo nos mostró
cómo enfrentar los problemas. Y vaya que sí era un problema. Jesús estaba a punto de ser muerto por cada uno de nosotros. No sé cuál sea el problema que estás enfrentando en tu vida hoy. Si es un problema de familia, si es un problema de trabajo, si es un problema de estudio, si es un problema económico. No te conozco, pero sé que todos estamos en problemas. Y yo te quiero invitar en el día de hoy, si entendiste lo que estuvimos hablando, a tomar la actitud de nuestro gran maestro, nuestro mayor ejemplo, de ponernos de rodillas ante Dios para decirle: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Yo quiero invitarte para que lo hagas, si entendiste lo que estuvimos hablando acá en tu casa, que lo hagas conmigo. No lo hagas si el de al lado lo hace. Hacelo si lo sentís de corazón. Yo te invito a ponerte de rodillas delante de Dios y elevar una plegaria, como hizo Cristo. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace, dijo después. Oramos. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, delante de tu presencia estamos de rodillas para suplicarte fortaleza para nuestra vida. Todos estamos en problemas, Señor. Todos hemos caído en pecado y todos tenemos dificultades creadas por nosotros o por otras personas, de las cuales muchas veces no sabemos cómo salir. Pero entendemos, Señor, que la única manera de poder solucionar las cosas correctamente es postrarnos delante de ti para pedirte que nos des las fuerzas. No sabemos cómo vamos a salir del problema a veces, y a veces sí sabemos, pero nos falta la valentía. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te rogamos, Señor, fortaleza de lo alto para poder resolver los problemas y estar listos y preparados para el día glorioso de tu retorno a la tierra con tus ángeles en gloria y majestad, que muy pronto ha de suceder. Que ninguno de nosotros falte en ese día, sino que podamos tener nuestro carácter formado y preparado a través de las circunstancias que nos tocó pasar. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.